Carlos Leder, el loco que cambió el narcotráfico. Cuando se habla del cartel de Medellín, casi todos piensan en Pablo Escobar. Pero detrás de ese imperio hubo un hombre aún más radical, más ideológico, más obsesivo y en muchos sentidos más peligroso. Su nombre fue Carlos Enrique Leder Rivas, alias El Loco, alias Rambo, un narcotraficante que no solo quería dinero, sino poder, territorio, reconocimiento y una guerra abierta contra Estados Unidos. Leder no fue un capo tradicional, fue el arquitecto del tráfico aéreo de cocaína. El hombre que entendió que dominar los cielos era dominar el negocio. Nació el 7 de septiembre de 1949 en Armenia, Quindío, en una familia que parecía destinada a otra historia. Su padre, Kurt Wilhelm Leder, ingeniero alemán, llegó a Colombia huyendo de la Europa devastada por la guerra y se convirtió en un empresario respetado. Fundó la Pensión Alemana, un lugar elegante donde se hospedaban políticos, empresarios y visitantes adinerados de la región cafetera. Incluso expresidentes pasaron por allí. Su madre, Elena Rivas, provenía de una familia de joyeros. El hogar de Leder tenía estabilidad económica, prestigio social y educación. Pero Carlos nunca encajó del todo. Pasó su infancia en una finca cercana al aeropuerto de Armenia. Mientras otros niños jugaban en el campo, él observaba aviones despegar y aterrizar. El ruido de los motores, la sensación de libertad, la idea de cruzar fronteras, todo eso se le quedó grabado. Cuando tenía 15 años, sus padres se divorciaron. Ese quiebre marcó su carácter. Primero vivió con su padre, luego emigró con su madre a Nueva York. El choque cultural fue brutal. Abandonó la escuela muy pronto, pero desarrolló una mente inquieta y peligrosa. Leía sin parar. Maquiavelo, Hermann Hesse y, de forma inquietante, Mein Kampf de Adolf Hitler, libro que admiró durante años. Desde joven, Leder mezclaba ideas de poder absoluto, liderazgo y dominación con una visión distorsionada del mundo. El delito llegó como algo natural. En Estados Unidos comenzó con el contrabando de vehículos robados, que enviaba a Medellín para venderlos como legales usando concesionarios familiares. El dinero fluía, pero no era suficiente. A los 24 años tomó una decisión clave: aprender a volar. Se convirtió en piloto, estudió navegación aérea, rutas clandestinas, alturas para evadir radares. Sin saberlo, estaba creando el futuro del narcotráfico moderno. Primero traficó marihuana entre Estados Unidos y Canadá. Luego fue arrestado por conducir un vehículo robado y enviado a una prisión federal. Para muchos, eso habría sido el final. Para Leder, fue el comienzo. En la cárcel conoció a George Jung. Jung ya había experimentado con el transporte de drogas en avionetas pequeñas, volando bajo el radar y aterrizando en zonas remotas. Leder entendió al instante el potencial. Cuando salió en libertad condicional en 1975, decidió que su futuro estaba en la cocaína. El mercado estadounidense estaba listo. La demanda crecía. Y nadie había dominado aún la logística aérea. Comenzaron de forma rudimentaria. Contrataban mujeres estadounidenses, les pagaban vacaciones en el Caribe, recibían droga y la llevaban en sus maletas hacia Estados Unidos. Repitieron el proceso tantas veces que lograron reunir dinero suficiente para comprar su primera avioneta. Pero la marihuana empezó a perder rentabilidad. Los operativos policiales en Colombia y la producción interna en Estados Unidos hicieron que el negocio se agotara. Entonces, Leder dio el salto definitivo. Cocaína. Desde las Bahamas comenzaron a transportar cargamentos constantes a Estados Unidos. Pero Leder pensaba más allá del envío. Entendió que quien controlara los puntos de entrada controlaría el negocio entero. Y ahí nació su idea más delirante y más brillante: comprar una isla.
En 1978, Leather puso sus ojos en Norman's Cay, una isla en las Bahamas con puerto, club náutico, casas privadas y pista de aterrizaje. Poco a poco comenzó a adquirir propiedades mediante amenazas, sobornos y presión directa. Los residentes fueron expulsados o silenciados. El primer ministro de Bahamas, Lynden Pindling, miró hacia otro lado. Todo indica que había sido sobornado. Norman's Cay se convirtió en un estado dentro del estado. Leather construyó una pista de aterrizaje de 1 kilómetro, protegida por radar, guardaespaldas armados y perros Doberman. Avionetas entraban y salían sin parar. En los días de mayor actividad, hasta 3.000 kilos de cocaína por hora pasaban por la isla. Cualquier narcotraficante que quisiera usar esa ruta debía pagarle comisión. Pablo Escobar suministraba la droga. Los hermanos Ochoa aportaban capital y contactos. Leather controlaba el cielo. Así nació el núcleo del cartel de Medellín. La fortuna creció de forma obscena, tan grande que Leather ofreció pagar la deuda externa de Colombia. No una, sino 2 veces. Primero al presidente Alfonso López Michelsen. Luego, a través de Escobar, al Congreso. Todo a cambio de una sola cosa: no ser extraditado. Se sentía intocable, pero su ego empezó a destruirlo todo. Se volvió errático, megalómano, obsesivo. George Young fue apartado. La DEA intensificó su presión. Y en 1981, Estados Unidos y las Bahamas intervinieron Norman's Cay. El imperio cayó. Leather logró huir, pero antes dejó un último mensaje. El 10 de julio de 1982, lanzó panfletos sobre Nassau con la frase «DEA Go Home», mezclados con billetes de $100. Era una declaración de guerra. Regresó a Colombia convertido en leyenda. Donaba avionetas, camiones de bomberos, financiaba obras públicas, organizaba fiestas descontroladas y se movía como una celebridad excéntrica. Para muchos, era un benefactor. Para otros, un monstruo. Pero mientras disfrutaba su fama, el Estado colombiano y Estados Unidos ya preparaban el siguiente capítulo. Uno donde Leather dejaría de ser intocable y donde su obsesión por el poder lo llevaría directo a su caída. La guerra, el delirio de poder y la caída definitiva. Tras la pérdida de Norman's Cay, Carlos Leather no solo perdió una base logística, perdió el símbolo de su grandeza. Aún así, lejos de retirarse, regresó a Colombia convencido de que todavía podía reinventarse. Para él, el dinero ya no era suficiente. Quería algo más peligroso: legitimidad. Leather había entendido antes que muchos que el narcotráfico no solo se combatía con balas, sino con discursos. Mientras otros capos se escondían, él decidió exponerse. Comenzó a hablar de política, de soberanía, de orgullo latinoamericano. Se presentó como un rebelde, un patriota que decía enfrentar al imperio estadounidense usando su propia arma: la cocaína. Ese pensamiento no era improvisado. Leather estaba obsesionado con Adolf Hitler, con la supremacía racial, con las ideologías extremas. Mezclaban nacionalismo, delirio y resentimiento en discursos incendiarios que confundían a la gente, pero que a muchos les resultaban atractivos en un país cansado de la pobreza y la desigualdad. Así nació el Movimiento Cívico Latino Nacional. El movimiento organizaba marchas, reuniones públicas y actos políticos. Leather repartía dinero, financiaba campañas locales y prometía empleo. En el Quindío, su región natal, fue recibido como un mesías. Para muchos campesinos, no era un criminal, sino un benefactor que construía carreteras y ayudaba a los olvidados. Pero mientras ganaba seguidores, también encendía alarmas. La prensa comenzó a investigarlo. Los servicios de inteligencia colombianos y estadounidenses ya no lo veían solo como un narcotraficante.
sino como un riesgo político. Un capo con discurso era más peligroso que uno armado. En Washington, su nombre se volvió prioritario. La DEA lo consideraba el arquitecto del puente aéreo que había inundado Estados Unidos de cocaína durante años. Cada avión que aterrizaba en Florida tenía su firma. Cada cargamento exitoso era una bofetada directa al sistema estadounidense. En Colombia, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, decidió romper el silencio que muchos mantenían por miedo. Lara denunció públicamente a los narcos infiltrados en la política. Nombró lo que nadie se atrevía a nombrar. Ese acto fue una sentencia de muerte. Desde ese momento, Leder entendió que el juego había cambiado. El Estado ya no estaba dispuesto a negociar. La extradición, hasta entonces un tema lejano, se convirtió en una amenaza real. Por primera vez, Leder sintió que podía perderlo todo. Comenzó su etapa más errática. Se volvió paranoico. Cambiaba constantemente de escondite. Desconfiaba de todos. Consumía drogas con frecuencia y su comportamiento se volvió impredecible. A veces hablaba durante horas de conspiraciones, de traiciones, de una supuesta guerra mundial contra él. Su imagen pública también cambió. En una aparición televisiva que marcaría su decadencia, Leder se mostró vestido como guerrillero, armado hasta los dientes, proclamándose enemigo del imperialismo. Aquella escena no inspiró miedo, sino preocupación. Muchos entendieron que estaba perdiendo el control. Mientras tanto, la violencia en Colombia escalaba. El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla sacudió al país entero. Fue el punto de quiebre definitivo. Aunque Leder nunca fue condenado directamente por ese crimen, su nombre quedó ligado para siempre a ese acto. La opinión pública se volvió implacable. El gobierno colombiano cedió ante la presión interna y externa. La extradición fue reactivada con fuerza, y Carlos Leder se convirtió en uno de los primeros nombres en la lista. Dentro del cartel de Medellín su situación tampoco era buena. Pablo Escobar, pragmático y calculador, veía a Leder como un problema. Demasiado visible, demasiado inestable, demasiado ideológico. Mientras Escobar quería negociar o intimidar, Leder provocaba. El quiebre definitivo llegó en la hacienda Nápoles. Durante una fiesta, bajo los efectos de drogas y alcohol, Leder asesinó a Rolo, un hombre de confianza de Escobar. Fue un acto impulsivo, sin permiso, sin lógica. Eso no se perdonaba. Desde ese momento, Leder quedó fuera del cartel, sin protección, sin respaldo, sin red. El hombre que había controlado el Caribe ahora dependía de jóvenes escoltas sin experiencia. Se escondió en la finca La Berraquera, creyendo que aún tenía margen. Durante días bajó la guardia. Hubo fiestas, música, exceso. Leder estaba convencido de que el Estado no se atrevería a tocarlo. El 4 de febrero de 1987, esa ilusión se rompió. La policía rodeó la finca al amanecer. No hubo tiroteo. No hubo resistencia. Leder fue capturado sin disparar un solo tiro. Su rostro, lejos del desafío, mostraba incredulidad. No entendía cómo había caído tan rápido. Pensó que sería liberado. Pensó que todo era un error. Horas después, esposado y custodiado por agentes estadounidenses, subió a un avión rumbo a Estados Unidos. La extradición se ejecutó sin demora. Colombia enviaba un mensaje histórico. El tiempo de los intocables había terminado. En Estados Unidos, la caída fue brutal. Fue condenado a cadena perpetua más 135 años. Encerrado en una prisión de máxima seguridad, aislado durante largos periodos, Leder pasó de sentirse un revolucionario a convertirse en un número años después. Para salvar lo poco que le quedaba, colaboró con la justicia estadounidense. Testificó contra Manuel Noriega, dictador panameño.
y logró reducir su condena. Pero el precio fue alto. Aislamiento, traiciones y el olvido. Décadas pasaron. El mundo cambió. Pablo Escobar murió. El cartel de Medellín desapareció. Nuevas rutas, nuevos capos, nuevas guerras surgieron sin él. En 2020, tras más de 30 años preso, Carlos Leder fue liberado y enviado a Alemania, país del que también era ciudadano. Salió envejecido, enfermo, lejos del hombre que alguna vez soñó con dominar el cielo. Hoy vive en silencio, casi como un fantasma del pasado. La historia de Carlos Leder es la historia de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por querer más, que confundió poder con inmortalidad, que creyó que el dinero y las ideas podían desafiar a un sistema entero. Y al final, como siempre ocurre, el sistema esperó y ganó. Si esta historia te impactó, suscríbete, deja tu like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios qué otra historia real quieres que contemos con este nivel de detalle. Porque estas no son leyendas. Son advertencias reales.